espacio sagrado, hoy nos detenemos para escuchar. Levantamos la mirada y aquietamos el alma. Señor, ayúdanos a estar presentes, que nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón. Y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Continuamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En aquella ocasión, algunos le contaron a Jesús acerca de ciertos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿pensáis que esos galileos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo que no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, pero no encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no hallo, córtala, porque ha de ocupar inútilmente la tierra. Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás. Un sábado Jesús enseñaba en una de las sinagogas. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu que la mantenía enferma. Estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía al pueblo: 6 días hay para trabajar, venid en esos días y sed sanados, pero no en sábado. Entonces el Señor le respondió: Hipócrita, ¿acaso no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no se la debía liberar de esa atadura en sábado? Al decir esto, todos sus adversarios quedaban avergonzados y todo el pueblo se alegraba por las maravillas que él realizaba. Entonces dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y añadió: ¿con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermentó. Jesús
responderá: no os conozco, no sé de dónde sois. Entonces diréis: hemos comido y bebido contigo y enseñaste en nuestras plazas. Pero él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que obrabais la iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seáis echados fuera. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. En ese momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió: id y decid a ese zorro: hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día termino mi obra, pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os queda desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los maestros de la ley y a los fariseos, les preguntó: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces lo tomó, lo sanó y lo despidió, y les dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará enseguida, incluso en sábado? Y no pudieron responderle nada. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros lugares en la mesa, Jesús les contó una parábola. Cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya sido invitado alguien más importante que tú, y el que os invitó a ambos te diga: deja ese asiento a este invitado, y con vergüenza tengas que ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga: amigo, sube más arriba. Entonces recibirás honra delante de todos los que están contigo a la mesa, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten también y recibas recompensa. Pero cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero se te recompensará en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban a la mesa dijo: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete e invitó a muchos. A la hora señalada, envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que todo está preparado. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes
a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, el dueño de casa, lleno de enojo, dijo a su siervo: sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los mancos. Más tarde el siervo dijo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún queda sitio. Y el Señor respondió: ve por los caminos y los senderos, y obliga a entrar a todos para que mi casa se llene. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi banquete. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él se volvió hacia ellos y dijo: si alguno viene a mí y no deja a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que, después de poner los cimientos y no poder acabarla, todos los que lo vean se burlen, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Oh, qué rey, cuando va a la guerra contra otro, no se sienta primero a considerar si con 10.000 puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Si no puede, mientras el otro está aún lejos, le envía una embajada para pedir condiciones de paz. Así también, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Ya no sirve ni para la tierra ni para el abono. La arrojan fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Capítulo 15. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros lleno de gozo. Y al llegar a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que del mismo modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Os digo que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre ambos. Pocos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a una tierra lejana, donde desperdició su fortuna, viviendo sin medida. Cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de un ciudadano del lugar, que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que
comían los animales, pero nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió hacia él, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Traed de inmediato el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a festejar. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le respondió: Tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo y jamás desobedecí tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llega este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con prostitutas, mandas matar para él el ternero engordado. El padre le respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario alegrarnos y celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Capítulo 16. Dijo también a sus discípulos: Había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. 2. Su señor le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿Qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. 4. Ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. 5. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu recibo, siéntate, y de inmediato escribe 50. 7. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. 8. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. 9. Y yo os digo: con las riquezas injustas ganaos amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos os reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho. 11. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os
dará lo que es vuestro. 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 14. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. 15. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se caiga una tilde de la ley. 18. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada por su marido comete adulterio. 19. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas. 21. Y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. 26. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. 27. Y él dijo: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. Pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. 29. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. 30. Entonces él dijo: No, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: Es imposible que no existan tropiezos, pero ay de aquel que los causa. Más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces vuelve diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Y él respondió: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros
más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú. ¿Acaso da gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también vosotros, cuando hayáis cumplido todo lo que se os ha ordenado, decid: somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Mientras iba camino a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se detuvieron a cierta distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, regresó glorificando a Dios en alta voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles. No dirán: mirad, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Luego dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Os dirán: mirad, está aquí, o allí está, pero no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que brilla ilumina el cielo de un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Del mismo modo ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, quien esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a buscarlas, y quien esté en el campo no vuelva atrás. Recordad a la mujer de Lot: quien busque salvar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Entonces le preguntaron: ¿dónde, Señor? Y él respondió: donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Capítulo 18. Jesús les contó una parábola para enseñarles que era necesario orar siempre y no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En esa misma ciudad había una viuda que venía constantemente a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Por un tiempo no quiso hacerlo, pero luego pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, le haré justicia a esta viuda, porque me está molestando demasiado. Así evitaré que siga viniendo y me canse con sus ruegos. Entonces el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? También contó esta parábola para algunos que confiaban en sí mismos, creyéndose justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que este último volvió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le llevaban también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos, al verlo, los reprendían. Entonces Jesús los llamó y dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre contestó: Todo esto lo he cumplido desde joven. Al oírlo, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando oyó esto, se entristeció mucho porque era muy rico. Entonces Jesús dijo: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que escuchaban preguntaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Él respondió: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús les respondió: Os aseguro que nadie que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios quedará sin recibir mucho más en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: Ahora subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que fue escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no comprendieron nada de esto. El sentido de sus palabras les estaba velado. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, mandó que lo trajeran y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha salvado. En ese mismo instante recobró la vista y
y siguió a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alabó a Dios. Capítulo 19. Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Quería ver quién era Jesús, pero no podía por la multitud, porque era de baja estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, ya que pasaría por allí. Cuando Jesús llegó, alzó la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Él descendió a prisa y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Entonces Zaqueo se puso de pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le respondió: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Después, acercándose a Jerusalén y viendo que la gente pensaba que el reino de Dios se manifestaría de inmediato, contó una parábola. Un hombre noble partió a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Llamó a 10 siervos y les dio 10 minas, diciéndoles: negociad hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando regresó, habiendo recibido el reino, mandó llamar a los siervos para ver cómo habían negociado. Vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Él le dijo: muy bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre 10 ciudades tendrás autoridad. El segundo dijo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a él le dijo: tú también gobernarás sobre 5 ciudades. Vino otro y dijo: Señor, he aquí tu mina. La he guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti, hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Él le respondió: siervo malvado, ¿sabías que soy hombre severo? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al venir yo lo cobrara con intereses? Luego dijo a los presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10. Él contestó: a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Pero en cuanto a mis enemigos, que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos y degolladlos delante de mí. Después Jesús iba delante, subiendo a Jerusalén. Llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte de los Olivos, envió a 2 discípulos: id a la aldea de enfrente, hallaréis un borriquillo atado, en el que ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien pregunta, decid: el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y hallaron todo como les dijo. Desatando el borriquillo, sus dueños preguntaron por qué lo hacían. Ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre él y lo montó. Mientras avanzaba, tendían sus mantos en el camino. Cuando se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozosa, alababa a Dios en voz alta por todas las maravillas vistas. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos
las piedras gritarán. Al acercarse a la ciudad, lloró por ella. Oh, si conocieras al menos en tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te sitiarán, te derribarán y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el tiempo de tu visitación. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los líderes del pueblo buscaban la manera de matarlo. Sin embargo, no podían, porque todo el pueblo lo escuchaba atentamente. Capítulo 20. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba el Evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: también yo os haré una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Al final respondieron que no sabían de dónde era. Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Luego comenzó a contar al pueblo una parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Envió otro siervo y también lo maltrataron, y un tercero, y le hicieron lo mismo. Entonces el dueño dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este le respeten. Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y lo mataron. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Al oír esto dijeron: nunca suceda tal cosa. Jesús les preguntó: ¿no habéis leído lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Quien caiga sobre ella será quebrantado y aplastará a quien ella caiga. En aquella hora los principales sacerdotes y escribas quisieron echarle mano, porque entendieron que la parábola hablaba de ellos, pero temieron al pueblo. Entonces enviaron espías que fingieran justicia para sorprenderlo en sus palabras y entregarlo a la autoridad del procurador. Le preguntaron: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Jesús, conociendo su astucia, les dijo: mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Ellos respondieron: del César. Él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderlo delante del pueblo. Se quedaron admirados y callaron. Se acercaron luego algunos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si un hombre muere sin hijos,
resurrección, ¿de cuál de ellos era esposa? Jesús les respondió: los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son considerados dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, no pueden morir, porque son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y respecto a que los muertos resucitarán, Moisés ya lo mostró en el relato de la zarza, llamando al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Algunos escribas dijeron: Maestro, bien has hablado, y no se atrevieron a preguntarle más. Jesús, dirigiéndose a todos, dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dirigiéndose a sus discípulos: guardaos de los escribas, que aman andar con ropas largas, las salutaciones en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Estos devoran las casas de las viudas y, bajo pretexto de largas oraciones, recibirán mayor condenación. Capítulo 21. Jesús alzó la vista y vio a los ricos echar sus ofrendas en el arca del tesoro. También vio a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Entonces dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos los demás dieron de su abundancia, pero ella, de su pobreza, dio todo el sustento que tenía. Hablando algunos acerca del templo y comentando lo hermosas que eran sus piedras y ofrendas, Jesús dijo: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando suceda? Él respondió: mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Cuando oigáis de guerras y revoluciones, no os atemoricéis. Es necesario que estas cosas ocurran primero, pero el fin no será inmediato. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y pestilencias en diversos lugares, terror y grandes señales del cielo. Antes de todo esto, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto servirá para dar testimonio. No planifiquéis de antemano qué responder. Yo os daré boca y sabiduría que nadie podrá resistir ni contradecir. Seréis entregados incluso por familiares y amigos. Algunos morirán. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad salgan, los que estén en los campos no entren en ella. Estos son días de venganza para que se cumplan las Escrituras. Ay de las que estén encintas y críen en aquellos días. Habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta cumplirse los tiempos de los gentiles. Habrá señales en el sol, la luna
angustia de las naciones, por el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán de terror y expectación. Los poderes de los cielos serán sacudidos y verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Luego dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, embriaguez y preocupaciones de la vida, para que aquel día no os sorprenda como trampa. Vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Velad y orad siempre, para tener fuerzas y escapar de todo lo que ha de suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús pasaba los días enseñando en el templo y al anochecer se quedaba en el monte de los Olivos. Todo el pueblo venía a él desde temprano para oírle en el templo. Capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de acabar con Jesús, pero temían la reacción del pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12 discípulos. Él fue a hablar con los sacerdotes y con los jefes de la guardia del templo sobre cómo podría entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar la oportunidad adecuada para entregarlo. Lejos de la multitud, llegó el día de los panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan con la instrucción: id a preparar la Pascua para que podamos comerla juntos. Ellos preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo: al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decida al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala amplia y arreglada en la parte alta. Preparadla allí. Fueron y hallaron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena pascual. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo: he deseado profundamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os aseguro que no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo entregó diciendo: esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Después de cenar, tomó la copa y añadió: esta copa representa el nuevo pacto sellado con mi sangre, que será derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que le ha sido destinado, pero ay de aquel por quien será entregado. Entonces los discípulos comenzaron a preguntarse quién podría ser el que haría tal cosa. Se produjo entre ellos
sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre sus pueblos, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. El mayor entre vosotros debe comportarse como el más joven, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y por eso yo os concedo un reino, como mi Padre me lo concedió a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Jesús le dijo: te aseguro que antes de que cante el gallo hoy, negarás 3 veces que me conoces. Y continuó: cuando os envíe sin bolsa, sin provisiones ni sandalias, ¿os faltó algo? Nada, respondieron ellos. Pues ahora quien tenga una bolsa que la lleve, y también quien tenga alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado entre los malhechores. Todo lo que está escrito acerca de mí se está cumpliendo. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él respondió: es suficiente. Luego salió, como solía hacerlo, hacia el monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Al llegar al lugar, les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos a una distancia corta, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. En profunda angustia, oraba con más intensidad, y su sudor caía al suelo como gotas de sangre. Cuando terminó de orar, volvió con sus discípulos y los encontró dormidos, abrumados por la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Mientras aún hablaba, llegó una multitud. A la cabeza venía Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús vieron lo que ocurría y dijeron: Señor, atacamos con la espada. Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús intervino diciendo: basta ya. Y tocándole la oreja lo sanó. Luego se dirigió a los principales sacerdotes, jefes del templo y ancianos que habían venido a arrestarlo. ¿Por qué venís con espadas y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estaba con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía a distancia, en medio del patio. Encendieron una fogata y se sentaron juntos. Pedro se unió a ellos. Una criada lo vio junto al fuego y dijo: este también estaba con él. Pero Pedro lo negó: mujer, no le conozco. Poco después otro dijo: tú también eres de los suyos. Pedro respondió:
que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro replicó: no sé de qué hablas. En ese instante, mientras aún hablaba, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Salió fuera y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Le cubrieron el rostro y le decían: adivina quién te ha golpeado. Y le dirigían muchas otras ofensas. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el consejo. Le dijeron: si eres el Mesías, dínoslo. Él respondió: si os lo dijera no lo creeríais, y si os preguntara no responderíais. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Entonces todos preguntaron: ¿eres tú pues el Hijo de Dios? Él respondió: vosotros mismos decís que lo soy. Y ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Capítulo 23. Toda la multitud se levantó y condujo a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo diciendo: hemos descubierto que este hombre altera a nuestro pueblo, prohíbe pagar tributo al César y afirma que él es el Mesías, un rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Pilato entonces se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían con fuerza: alborota al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, comenzando en Galilea y llegando hasta aquí. Cuando Pilato oyó mencionar Galilea, preguntó si Jesús era Galileo. Al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió ante él, ya que también se hallaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque desde hacía tiempo deseaba conocerlo. Había oído hablar de sus obras y esperaba presenciar algún milagro de su parte. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los principales sacerdotes y los escribas estaban allí, acusándolo con gran vehemencia. Herodes, junto con sus guardias, lo despreció y se burló de él, vistiéndolo con un manto brillante antes de devolverlo a Pilato. Aquel día, Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó entonces a los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como alguien que desvía al pueblo, pero lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado ninguna culpa en él respecto a vuestras acusaciones. Tampoco Herodes la halló, pues nos lo ha devuelto. Nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarlo, lo dejaré libre. En cada fiesta Pilato tenía la costumbre de liberar a un preso, pero la multitud empezó a gritar al unísono: fuera con él, suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por causar una revuelta en la ciudad y por homicidio. Pilato, deseando soltar a Jesús, les habló de nuevo, pero ellos clamaban con más fuerza: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez Pilato insistió: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él motivo para condenarlo a muerte. Lo castigaré y lo
lo soltaré. Pero ellos gritaban aún más fuerte, pidiendo su crucifixión, y sus voces terminaron imponiéndose. Entonces Pilato decidió concederles su deseo. Liberó al hombre encarcelado por rebelión y asesinato, a quien pedían, y entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Mientras lo llevaban, tomaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que regresaba del campo, y le obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud, entre la cual había muchas mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque llegarán días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco?». También llevaban con él a otros 2 hombres que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo observaba, y los gobernantes se burlaban diciendo: «A otro salvo, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Cristo, el elegido de Dios». Los soldados también se burlaban, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate». Sobre él estaba escrito un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales crucificados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y también a nosotros». Pero el otro lo reprendió: «Ni siquiera temes a Dios estando bajo la misma condena. Nosotros merecemos lo que sufrimos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le respondió: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se extendió una oscuridad sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús clamó con fuerza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Toda la multitud que se había reunido para presenciar aquello, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Pero los que conocían a Jesús, junto con las mujeres que le habían seguido desde Galilea, se quedaron observando a cierta distancia. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con los actos de los demás. Era natural de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo depositó en una tumba excavada en la roca, donde aún no se había colocado a nadie. Era el día de la preparación y el sábado estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José, vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Luego regresaron para preparar perfumes y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento.
las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Al llegar, hallaron que la piedra que cerraba la entrada había sido removida. Al entrar, no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban perplejas, aparecieron junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Ellas se asustaron y bajaron la mirada, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Ellas recordaron sus palabras y, regresando del sepulcro, contaron todo a los 11 discípulos y a los demás que estaban con ellos. Las que dieron este testimonio fueron María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecieron locura y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Al mirar dentro, vio únicamente los lienzos que habían envuelto a Jesús y se fue a casa sorprendido por lo que había visto. Ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, situada a cierta distancia de Jerusalén. Iban comentando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados y no le reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué habláis mientras camináis con semblante triste? Cleofas respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosas? Ellos respondieron: de Jesús de Nazaret, hombre profeta, poderoso en palabras y obras ante Dios y todo el pueblo, y de cómo lo entregaron nuestros líderes para ser condenado a muerte y crucificado. Esperábamos que él fuera el que redimiría a Israel. Hoy se cumplen 3 días desde que sucedió todo esto. Además, algunas mujeres de entre nosotros nos han dejado asombrados. Fueron temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, dijeron que habían visto ángeles que anunciaban que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como ellas dijeron, pero no vieron a Jesús. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria, comenzando por Moisés y todos los profetas? Les explicó en las Escrituras lo que hablaba de él. Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como si continuara su camino, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día declina. Entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y se lo entregó. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron enseguida y regresaron a Jerusalén, encontrando reunidos a los 11 discípulos y a los demás que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Los discípulos relataron lo sucedido en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Mientras hablaban, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Ellos, asustados y llenos de asombro, pensaban
pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen tales pensamientos en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y viendo que aún dudaban por la alegría y el asombro, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y lo tomó y comió delante de ellos. Entonces les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumplieran todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y añadió: así estaba escrito, y así era necesario que el Mesías padeciera, resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Luego los llevó hasta Betania, alzó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se elevó y fue llevado al cielo. Los discípulos, tras adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran gozo, permaneciendo continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.